Muy buenos días. El Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana da la bienvenida al distinguido público presente en el auditorio Antonio Crespo del Museo Nacional de Historia de la Medicina Eduardo Estrella. El día de hoy vamos a tener el grato honor de presentar a la doctora Lucía Ulloa Gallegos, médica ecuatoriana, que representa a las nuevas generaciones de médicos que se encuentran interesados en la historia de la medicina, en la antropología médica y en las humanidades médicas, conscientes de que nuestro legado será que las nuevas generaciones lleguen a obtener ese espíritu humanitario dentro del campo de la medicina. Pues felicitamos a la doctora Lucía Ulloa en este momento y le vamos a dar la palabra para que presente como conferencia de ingreso al Centro de la Cultura Médica una semblanza del doctor Pablo Arturo Suárez. Muchas gracias a la doctora Ulloa y vamos a pedirle que inicie su conferencia. Un aplauso para la doctora Ulloa, por favor. Bueno, buenos días. Mi nombre es la doctora Lucía Ulloa. Quiero hacer una extensiva felicitación al doctor Ricardo Torres, Gustavo Dueñas, Marcelo Lupera, Germánico Mayorga, que nos acompañan hoy, además de todos los doctores que aquí en el Centro de la Cultura tratan de rescatar el verdadero significado de ser médico en la actualidad en el país. Sin más que decirles, cualquier duda, comentario, sugerencia al final de la conferencia, por favor. Entonces, vamos a hablar sobre una semblanza del doctor Pablo Arturo Suárez. Vamos a comenzar que el doctor Pablo Arturo Suárez nació en Tungurahua el 31 de enero de 1988. Sus padres fueron el señor Pablo Arturo Suárez y la señora Mercedes Valera. A los 5 años, la madre quiso que él estudiara en un régimen autoritario y decidió que él estudie en Pelileo, pero que se interne ahí, debido a que era difícil acceder a las vías, a las carreteras a Pelileo, entonces decidió que él se quedara a vivir ahí. Posterior, sus estudios de secundaria los realizó en el seminario menor. Debido a que no tuvo vocación religiosa, decidió cambiarse al Colegio San Gabriel, en el cual obtuvo su título de bachiller en Humanidades. En 1906 tuvo una prueba oratoria magnífica, es lo que relatan sus profesores. Obtuvo su título de médico en la Universidad Central del Ecuador en 1913, doctor en cirugía, doctor en medicina y cirugía. Posterior viajó a Europa, Suiza, donde trabajó en Luisiana, en el sanatorio de Luisiana. Debido a que hablaba inglés y francés, no tuvo ningún problema para trabajar ahí, al igual que en la población rural de Granson, donde permaneció debido a que en este periodo fue la Primera Guerra Mundial y trabajó ahí. Listo. También cuando estuvo ahí realizó varios trabajos de electrocardiografía y posterior a eso, en 1919 regresa a Ecuador. Le pide a la compañía Siemens, que es una compañía que realiza aparatos electrónicos, que le fabrique un equipo de rayos X para que pueda trasladarlo aquí a Ecuador. En 1919 se le fue entregada la cátedra de higiene, histología y electroradiografía. Ofreció, como les dije, los servicios de rayos X y fisioterapia en la ciudad de Quito. Fue director general de Sanidad, sus dotes de organizador e higienista e investigador. Este título fue otorgado por el doctor Isidro Ayora. También fue delegado de Ecuador a la Conferencia Internacional de Direcciones de Sanidad de Washington. Fue miembro de la Junta de la Asistencia Pública y miembro de la Cruz Roja, activa de la Cruz Roja. Algo interesante es que junto con el gobierno adquirió un inmueble para que la Cruz Roja tuviera su lugar y por esto fue otorgado la medalla al mérito institucional.
Fue elegido diputado en Tungurahua por la Asamblea Constituyente y en 1931 fue decano de la Facultad de Ciencias Médicas. En 1932 fue rector de la Universidad Central del Ecuador. En 1935 ocupó una vocalía en la Junta de Asistencia Pública al fin de obtener recursos para el laboratorio ICPA para producir medicamentos. Esta posteriormente fue comprada por dos franceses que crearon el laboratorio Life. Fue miembro organizador del Instituto de Previsión Social de la Caja del Seguro y Servicios Médicos. Posterior también en 1939 fue a Buenos Aires como delegado del Ecuador a la Conferencia de Alimentación. También fue a la United National Regional Relief and Administration en Atlantic City. Bueno, aquí un poco de cómo se formó en el Colegio San Gabriel. Trabajó, él tenía esto de que en la mañana daba clases en la poderosa Universidad Central, dando cátedras, como les dije, de fisiología, higiene, radiología. En la tarde, posterior a eso, se iba a su consultorio y en la tarde trabajaba en el Hospital Eugenio Espejo. Ya, el doctor Pablo Arturo Suárez, aparte de ser un docente, se caracterizó mucho por tener esta pasión por la investigación. Entonces hizo varios artículos en los cuales se resalta la higiene de nuestras escuelas. Él era un fiel creyente de que no se le podía cambiar mucho a las personas de edad adulta, sino más bien a los jóvenes, a los niños. En ellos se podía tener un verdadero cambio. En 1923 hizo investigaciones de histología en UTA, en Ecuador, y estudió también el alcoholismo y sus complicaciones, y en 1924 hizo un informe a la Facultad de Medicina sobre un caso de meningitis cerebroespinal. También en 1925 hizo histología, patologías en las disenterías crónicas. En 1926 la enfermedad azul contribuyó a su estudio documento basado en sus trabajos sobre el tema en habitantes indígenas del Valle de los Chillos. Entonces también tuvo una gran contribución en lo que es la peste negra o bubónica. Entonces tuvo varios acercamientos en viajes a Washington debido a que fue a las conferencias panamericanas de Dirección de Sanidad. Y también escribió en los anales de la Sociedad de Médico-Quirúrgica del Guayas. Listo. También escribió un caso de neuritis del trigémino y motor ocular externo en 1927, una contribución a la práctica del control del electrocardiográfico, la contribución al estudio de las realidades entre las clases obreras y campesinas del Ecuador en 1934, un interesante trabajo en la línea de la medicina social de nuestros países. Una cosa interesante también de él es que decía que las personas indígenas había que educarles. Él era un fiel creyente de que había que igualar el salario básico, que teníamos que mejorar las condiciones higiénicas, culturales y habitacionales de la población. Con respecto en 1935 destaca su publicación de la contribución al estudio del problema de tuberculosis en el Ecuador, que le llamaba él la peste blanca. Ya. Junto a Alfredo Valenzuela Valverde en Guayaquil emprendieron una campaña nacional para recaudar fondos en el Congreso y fundar la Liga Antituberculosis Ecuatoriana, que ya les voy a hablar a continuación. Su profundo interés en la radiología lo llevó a editar en 1936 los archivos de electroradiografía en la Facultad de Medicina de la Universidad Central. En 1938 publicó su obra La contribución a la práctica del control de electrocardiografía de las enfermedades medulares y encefálicas, y en 1938 creó el Instituto de Estudios de Tuberculosis y el primer dispensario que tuvo en Quito para los enfermos que deambulaba con grave peligro para el resto de la población. Una cosa importante también que él realizó fue las primeras vacunas de BCG en nuestro país. Uno de los libros que él también realizó en 1939, viajó acompañado por su familia a la tercera conferencia internacional de la alimentación en Buenos Aires, donde participó como delegado
de Ecuador. Fruto de esta travesía por el sur del continente fue su libro, al cual se le denominó A través de Argentina y Chile, breves notas y comentarios. En 1940, el Comité Intelectual Ecuatoriano Argentino fue impreso en la imprenta de la Universidad Central del Ecuador. Aquí podemos ver a la familia del doctor Pablo Arturo Suárez en Buenos Aires. Entonces aquí podemos ver a su hijo, que es Juan Suárez, Carlos Morales, que fue el diplomático que le recibió en Buenos Aires, Argentina, su esposa, que es Agripina Chacón de Suárez, y su hija Manon Suárez. Esta es una fotografía que reposa en la Universidad Central del Ecuador, debido a que él fue decano, como les dije, en 1931. Este fue pintado por Margarito José Miguel y como les digo, está en el rectorado de la Universidad Central del Ecuador como uno de los rectores de esa institución. Este es el Hospital Pablo Arturo Suárez. Está ubicado en la avenida Machala y Ángel Udeña. Se encuentra, como les digo, el Hospital General Pablo Arturo Suárez. Los correos del Ecuador, a los 100 años de nacido Pablo Arturo Suárez, fue impreso uno de los sellos en el Instituto Geográfico Militar desde 1991 a 1996 con un costo de 70 sucres. En la actualidad se puede conseguir este sello igual, tiene un costo de $15. Hizo otros estudios también, como les digo, a él le preocupaba mucho la clase indígena y las desigualdades económicas en nuestro país, por lo cual en 1941 a 1943 hizo un artículo que es Nutrición de los indios de Otavalo. Quería hacer el volumen número 2, no pudo concluir su obra debido a que en 1945 sufrió una hemiplegia debido a un derrame cerebral. En 1942 nos dio las lecciones de higiene en el ambiente físico individual en los Andes de la Universidad Central, obra que dedicó a sus alumnos. Con respecto al periodismo, sabemos el periodismo de la época, particularmente con escritos en la columna del diario El Comercio. Fue muy reconocido en ambos campos, no solamente humanísticos, científicos, sino era un hombre que era dedicado en cuerpo y alma a ser un docente, compañero y una persona que luchó por las desigualdades sociales. También fue miembro de la Sociedad Radiológica de Chicago, de La Habana, colaborador epidemiológico de la Sociedad Sanitaria Panamericana, miembro de la Asociación Médica de Buenos Aires, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires y miembro del Instituto Indigista de México. Como les dije que él pertenecía a Tungurahua, en septiembre de 1945, siendo Enrique Fierro el director provincial de Tungurahua, se decretó que se iba a crear una escuela de niñas en Baños. Se realizó una consulta a los viejos moradores, los cuales acordaron que Pablo Arturo Suárez sea el nombre de la escuelita. Esta escuela se inauguró en diciembre del mismo año con 15 alumnos. Esta información fue en presencia del director de educación, Carlos González, que fue sobrino de Juan Montalvo. Vamos a hacer un breve resumen sobre quién fue Pablo Arturo Suárez. Entonces, sabemos que fue un pionero futurista que aplicó su formación en Europa para mejorar la calidad médica en nuestro país y marcó un camino para algunos tópicos como la vacunación, investigación, la nutrición, radiología, entre otros. Sin dudarlo, fue pionero en la medicina social, seguramente sin conocerlo, un iniciador de la etnobiología en nuestro país. Fue precursor de la defensa de los estudios para mejorar las condiciones nutricionales y vitales de las poblaciones vulnerables, como los indígenas. Dejó la herencia del pensamiento gremial y social al aportar con una formación de los colegios médicos y de la seguridad social, respectivamente. Y desde su condición de investigador publicó obras relevantes en un tiempo que en aquella no era la conducta universal, es decir, un pionero de la investigación y publicación científica del país. Recopilamos algunos comentarios sobre doctores importantes y qué opinan sobre el doctor Pablo Arturo Suárez. El doctor Plutarco Naranjo nos dice: el doctor catedrático, el
Plutarco Naranjo es un doctor, catedrático, escritor y político, expresó: en la medicina moderna, en la vida del país, quizás muy pocos hombres han alcanzado los relieves cimeros de Pablo Arturo Suárez. En sus letras hizo énfasis en el cambio necesario que requería la Facultad de Medicina de la posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, y elogió el rol de Pablo Arturo Suárez para encontrar el camino necesario, creando nuevas cátedras como la de radiología, fisioterapia, entre otros, un logro generado posterior a su formación en el Viejo Mundo. Igual valía le merece el rol preponderante que tuvo como investigador y rector de la Universidad Central del Ecuador. ¿Qué nos dice Rodrigo Fierro Benítez? Nos dice que expresó un adelantado para la medicina social e incluso lo nombra como sucesor de Eugenio Espejo del presente siglo. No dejó de enfatizar su gran nivel científico citándolo como un ilustre biopatólogo. Además ponderó su magnífica representación de nuestro país en la Conferencia Internacional de Alimentos de Buenos Aires en 1939. ¿Qué nos dice Jaime Breil? La obra de Pablo Arturo Suárez en medio de la cadena de contradicciones que le ha sucedido en distintas épocas y el desarrollo de nuestra medicina es un polo importante del pensamiento médico, de la postura, de la base científica y ligado a las necesidades de la mayoría. Implícitamente a la línea del quehacer médico superditada y dependiente respecto a los designios de los foráneos y a los intereses de las élites. Enfatizó que la obra de Suárez dio empuje a la Constitución democrática, haciendo énfasis en la influencia de la Revolución Liberal, años 30. Para la construcción de su pensamiento, Breil no deja de nombrar la preponderancia de su pensamiento en la búsqueda de identidad propia para la medicina ecuatoriana y siempre tomando un partido por lo social. Ya, gracias. Es menester darle una gran felicitación a la doctora Ulloa por su excelente conferencia sobre el doctor Pablo Arturo Suárez Varela. Está ansioso el auditorio por hacer preguntas. Doctora Ulloa, ¿qué piensa usted en relación a una persona polifacética en aquel tiempo y que se distingue en la medicina, en la política, en la formación de muchas academias? ¿Qué pensaría usted como persona donde se formó, qué hizo y trasplantó lo que trajo de Europa acá, dentro de la historia del doctor? ¿Qué pensaría usted? ¿Cómo lo hizo? En unas situaciones totalmente diferentes a las que sucedieron posteriormente. ¿Y por qué podría usted decir que le compara casi con Eugenio Espejo, el doctor Plutarco Naranjo? Agradezco su pregunta y voy a responder citando al Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana, que representa los valores y qué es ser médico en el país. El médico no solo debe saber de medicina, porque el médico que no sabe ni de medicina ni medicina sabe. Entonces, el médico debe estar encaminado a saber todo: historia, política, religión. Y el médico que no conoce todos estos aspectos no puede ser considerado un médico humanista y con verdadera vocación por la profesión médica. Debemos recordar que en el año que él estuvo, que es 1988 hasta 1945, era muy difícil acceder a estudiar en otros países, pero lo pudo hacer debido a que su madre, y debido a una herencia que recibió, debido a eso pudo viajar y esforzarse, pero eso no le quita lo que él tenía: amor y compromiso por la enseñanza y el aprendizaje. Complementando la pregunta del doctor Iván Moreno, doctora Lucía, de acuerdo a la información y a toda la preparación documental que usted ha hecho en su magnífica exposición, ¿cuál es su pensamiento sobre qué contribución, que tanto contribuyó el doctor Pablo Arturo Suárez en la salud pública del Ecuador? Leí bastante este fin de semana sobre el doctor Pablo Arturo Suárez. Y es sorprendente ver en qué no tiene él una
una acertada actuación. Solo podemos mencionar que desde que el presidente Isidro Ayora le cedió para que sea ministro de Salud de aquel entonces, que ahora se conoce como ministro de Salud. También tuvo participación en el Colegio Médico, en la LEA, en la Liga Ecuatoriana Antituberculosa. Tuvo muchos estudios, colaboró en la Caja del Seguro, tuvo varias participaciones. La verdad tendría que volver a repetir la conferencia para poder explicarles otra vez la importancia y tal vez el olvido que se le ha dado a él y la importancia de realizar esta conferencia, para recordar lo importante que fue. Mis felicitaciones, doctor. En lo que se refiere a su preparación, me supongo que debe haber tenido dinero suficiente como para hacer todo lo que hizo para prepararse. Él se quedó huérfano a temprana edad, su padre falleció a temprana edad y su madre le ayudó a estudiar aquí en Quito. Como les dije, él es de Tungurahua, de Baños, y para que pudiera traer estos equipos, como les comentaba, que el CIEMS, que es una fábrica que realiza equipos radiográficos, le fabricó una para que trajera aquí a Ecuador y atendiera aquí. Fue uno de los primeros que hizo esto, en 1919. Gracias, doctora, y le felicito por su presentación. Hablaba usted de que un médico tiene que ser un personaje que comprende muchas cosas, desde la parte social hasta la parte científica. Así es, yo creo que todos los médicos lo hacemos así. Pero él tuvo también una formación en su infancia. Él nació en una hacienda de la provincia y entonces él compartió con muchos de los peones, de la gente del campo, aquella que sufría bastante, ¿no es cierto?, por ser empleados de esa propiedad. Luego, claro, fue ascendiendo por sus facilidades hacia la provincia mismo, Ambato, y ahí vino acá a Quito. Pero en ese transcurso, usted note que aquí, en esa temporada, el gobierno becaba a muchos buenos estudiantes, y él fue becado por eso, así como fueron becados mucha gente. Diga usted a posteriori, yo conozco la historia del doctor Luis Aleón, por ejemplo. Él también fue un becado, y así podemos hablar de muchas otras personas que han sido eminencias en algunos ramas de la medicina. Entonces la formación de él se fue haciendo paulatinamente a través del tiempo, desde que nació, pues, digamos, hasta que se formó en Europa, vino acá y se topó con la realidad que es nuestra, propia nuestra, en la que verdaderamente las situaciones políticas y las situaciones económicas eran diferentes en ese momento. París era la luz del mundo, y allá fueron mucha gente. Así fueron a Europa, a diferentes partes, y a Alemania también. Entonces trajo algunos principios de allá, y note que al venir acá, él prácticamente es un internista, porque sabe de todo. Supo de laboratorio, supo de radiología, supo de medicina, supo de sociología, supo de la parte antropológica, es decir, fue un internista en este sentido. Pero en ese tiempo no había clasificación de médico por especialidades, así es que el compendio que él era fue una situación por la que el gobierno se vio en la obligación de ayudarle también en puestos claves como es la sanidad, la seguridad social. Estuvo en la Facultad de Medicina y luego de ahí empezó la enseñanza. Por eso es de que es honrado con el nombre de él un hospital, no por otro motivo. Así es que esa era mi contribución a su exposición, doctora. Déjeme extenderle mi gratitud ante usted. Usted ha sido uno de los mentores que ha formado a varias generaciones, y varios de los médicos que ahora están en los hospitales fueron formados por usted, con su ética, su principio y su valor. Entonces, creo que quiero pedirles ahorita un aplauso para el doctor Germánico Mayorga, que es alguien que representa, que es el centro de la cultura médica ecuatoriana y que es ser médico en nuestro país.
Y muchas gracias por sus aclaraciones, doctor. Quería comentarles que el doctor Pablo Arturo Suárez ha sido pues uno de los primeros médicos quien tuvo en su idea la formación del gremio de médicos, y en 1921 él cuenta la historia que hizo una reunión para mencionar la importancia de que los médicos se reúnan como grupo y discutan sus problemas profesionales, médicos y etcétera, ¿no? Eso fue uno de los promotores del colegio médico, de los colegios médicos. Jóvenes médicos capitalinos en 1921 con la finalidad de que se active un campo gremial para enfrentar los problemas médicos sociales y encontrar una solución a los mismos. Posterior, en 1928 y 33 se formaría el Sindicato Médico de Quito y la Asociación Médica de Quito. Bueno, esto es más que una inquietud nada más. En el proceso de su investigación quizás pudo establecer cuáles fueron los niveles de influencia que él recibió para llegar a ser un exitoso profesional y llegar a dejar la herencia que nos ha dejado. Pablo Arturo Suárez llegó a tener la posición que tuvo debido a todos los estudios que realizó, lo aplicado que fue y el amor por la enseñanza que tuvo. Muy allegado al presidente Isidro Ayora, el cual, como les digo, le entregó la sanidad. También fue docente de la Universidad Central, fue miembro fundador del Colegio de Médicos debido a esta reunión que tuvieron en 1921 en su domicilio. También tuvo en la Cruz Roja, debido a que con el gobierno vio un inmueble por el cual se le entregó la medalla una medalla. Doctora Lucía, te has esmerado y felicitaciones por tu actitud, voluntad y acción en Secumen. Me congratula felicitarte públicamente porque uno de los protagonistas para que tú estés aquí fui yo. Acerca de el doctor Pablo Arturo Suárez, en mi época realmente fue bastante acertada la situación política en el Ministerio de Salud. Fue uno de los hospitales que mejor radiología hacía. Pero hablando de Pablo Arturo Suárez, él sembró en los médicos una actitud muy profesional. Por ejemplo, ahí en el Pablo Arturo Suárez estuvo los grandes maestros, como son por ejemplo el Carlos Veloz, eterno médico cirujano de ahí. Hay un nuevo que debes conocerle tú, el traumatólogo, deportólogo. Y bueno, pienso que es justo recordarle en forma profesional como médico a Pablo Arturo Suárez, porque él realmente hizo la medicina una verdadera ciencia de amor. Por eso era humano. Considero que Secumen develará su fotografía aquí en este museo. Muchas gracias. En este auditorio es un sitio donde se van poblando los médicos ínclitos de nuestro país. Vamos entonces a colgar la fotografía del doctor Pablo Arturo Suárez en estas paredes del auditorio. En unos instantes vamos a traer la fotografía para que se devele en una de las columnas de este auditorio y que se acompañen pues con los médicos que han tenido una intervención muy honorable
han sido científicos de primera. Vamos a solicitarle al doctor Germánico Mayorga que cuelgue la foto del doctor Pablo Arturo Suárez aquí en este auditorio, el auditorio Antonio Crespo del museo. Oyendo esta conferencia, yo quiero, en nombre de ustedes, hacer esta entrega al auditorio Antonio Crespo. Es la fotografía de Pablo Arturo Suárez que va a quedar aquí permanentemente como muestra de gratitud de nosotros hacia aquellos que fueron pioneros en la medicina ecuatoriana. Gracias. El Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana trabaja incansablemente por conservar los valores de la medicina ecuatoriana, por enaltecer las figuras de la medicina ecuatoriana y perennizar. Gloria entonces a los médicos ecuatorianos del ayer, de hoy y del mañana. Gracias por estar presentes aquí.